Bueno, pues damos gracias a Dios que podemos empezar hoy nuestra transmisión a través de la reunión de oración de los miércoles. Gracias a Dios estamos llegando casi a la primer quincena de noviembre y seguimos aquí buscando al Señor, reconociendo que estamos muy necesitados de encontrarnos con Él, que estamos necesitados de conocerlo más, que nunca acabamos de conocerlo o que nunca podemos decir que ya nos hemos graduado de la fe cristiana. Y hoy quiero hablar de eso, de la verdadera fe. ¿Qué es la verdadera fe? ¿En qué consiste la fe cristiana? Y a veces tenemos la impresión de que la fe cristiana es algo muy metafísico, es algo muy teórico. Pero aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 16, el apóstol Pablo les recuerda a los colosenses algunas cosas importantes que tienen que considerar en su caminar con Cristo. Es decir, el apóstol Pablo está hablándoles a personas que ya son creyentes. Y a veces tenemos la impresión de que si llegamos a Cristo y de que si ya estamos en la fe en Cristo, entonces todo debería de ser más fácil. Ya no deberíamos de luchar con el pecado, ya no deberíamos de tener deseos contrarios a la voluntad de Dios, deberíamos de vivir vidas dedicadas al servicio del Señor, deberíamos de ser capaces de amar a Dios perfectamente y a nuestro prójimo, pero vemos en nosotros una lucha entre lo que nosotros queremos, entre lo que Dios nos manda. Y entonces el cristiano está en una lucha. Y el apóstol Pablo, hablándoles a los colosenses, vean cuáles son sus consejos. Si la vida cristiana, si la fe cristiana fuera que una vez declarando que Cristo es nuestro Señor y que es nuestro Salvador, todo se resolviera en nosotros, nuestro pecado desapareciera y pudiéramos obedecer a Dios completamente, entonces no serían necesarias estas palabras del apóstol Pablo. ¿Qué dice aquí Pablo? Desde el versículo 2, hoy vamos a leer entonces Colosenses capítulo 3, del 12 al 16. Si ya lo tienen todos ahí, vamos a darle lectura. Dice en el versículo 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pero fíjense qué es lo interesante. Aquí hay dos partes de estos versículos que leímos. Dice, por lo tanto, siendo escogidos de Dios, santos y amados, hasta ahí estas tres palabras, escogidos de Dios, santos y amados, a veces los interpretamos como que ya no pecamos, como que estamos en comunión con Dios, como que no nos alejamos de Dios, como que todo es perfecto. Escogidos de Dios, santos y amados, eso es lo que somos. Entonces parece como que ya se resolvió todo, como que ya solamente tenemos que disfrutar de esa santidad y de ese amor de Dios y de saber que Él nos ha escogido y que así debería ser la vida cristiana, caminar en santidad, disfrutando del amor del Señor, sabiendo que Él nos ha elegido. Pero fíjense cómo viene esta segunda parte. O sea, ¿qué significa ser escogido de Dios, santos y amados? Entonces significa que tenemos que revestirnos, es decir, tenemos que conscientemente luchar, trabajar, esforzarnos por revestirnos de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia. Y nos habla el apóstol Pablo de cómo debemos de tolerarnos unos a otros, es decir, animarnos unos a otros, trabajar unos con otros y perdonarnos unos a otros. Dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, si se dan cuenta, hay dos aspectos de la fe cristiana. Uno es esta declaración de que somos amados, santos, elegidos por Dios, apartados para el Señor. Y la otra es la parte con la que respondemos al Señor. ¿Cómo respondemos al Señor?
al conocer su voluntad y al decir, ahora que soy amado, ahora que sé que he sido escogido, ahora que sé que tú me has apartado para ti, Señor, ¿cómo debería yo de vivir? Pero esto es algo es decir, la fe es algo que hay que practicar todos los días. Todos los días tengo que entender quién soy en Cristo, amado, santo, escogido por Dios porque estoy en Cristo. Y por el otro lado, ¿cómo debería de ser mi vida? Y entonces, esto es algo que es contrario a nuestra naturaleza. Llenarme de afecto entrañable, ser humilde, ser amable, ser paciente, perdonar al que me ofende y vestirme de amor, es decir, buscar. Y recuerden que amor no es este sentimiento, un sentimiento de que amamos a los demás, sino es esta voluntad de hacer lo que es bueno para los demás. Qué difícil es realmente diariamente poner delante de nosotros nuestra vida, nuestro caminar con Cristo y decir, hoy voy a ser humilde, Señor, hoy voy a ser amable con todas las personas, hoy voy a tener paciencia con todas las personas, hoy voy a perdonar a todos los que me han ofendido o me han lastimado, hoy me voy a vestir de amor. Pero ¿cómo responderemos a las buenas noticias del Evangelio si no es así? ¿Cómo responderemos a las buenas noticias del Evangelio si no es así? Y no quiere decir que siempre lo podemos hacer. A veces lo podemos hacer por 20 años y fallamos un día. A veces lo podemos hacer por 2 semanas y fallamos otro día. C.S. Lewis dice con respecto a esta lucha entre lo que somos en Cristo y lo que Dios nos demanda que debería de ser nuestra respuesta al amor en Cristo. Dice C.S. Lewis, nunca un hombre comprenderá lo malo que es si no intenta ser todo lo bueno que debería de ser. Nunca un hombre comprenderá todo lo malo que es hasta que no intente ser todo lo bueno que debería de ser. Es decir, solamente tratando y buscando hacer la voluntad de Dios de una manera consciente todos los días como respuesta al amor de Cristo, a su salvación, vamos a poder darnos cuenta al mismo tiempo todo lo malo que somos, todo lo malo que hay todavía en nuestros corazones y cómo Dios ha decidido perdonarnos aún cuando ve lo terrible de nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y ahí viene el secreto, y sean agradecidos. Que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Hay una relación entre cuán agradecidos estamos con todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hablo de lo malo y hablo de lo bueno. Hablo de lo terrible que puede haber en nuestros corazones y hablo también de lo bondadoso que Dios es con nosotros. Todas estas cosas buenas y malas las recibimos y podríamos realmente voltear hacia Dios, hacia Cristo, con profundo agradecimiento, si realmente podemos entender que su voluntad es que lo conozcamos, que su voluntad es que veamos todo lo que ha sido hecho a nuestro favor por causa de Cristo, entonces, siendo agradecidos, podemos empezar a experimentar esta paz de Cristo. Solamente un corazón agradecido puede empezar a experimentar la paz de Cristo. Pero si no estamos agradecidos, si nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que nos falta, entonces siempre nuestros corazones no van a poder experimentar esta paz. Y dice en el versículo 16 finalmente que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Fíjense, no solamente es la palabra de Dios y podemos leer la Biblia, como lo hemos dicho, sin llegar a encontrarnos con Jesucristo. Pero si al ir a la Escritura, si al buscar en la Biblia conocer a Dios y conocer a Cristo y también conocernos a nosotros mismos, si así utilizamos la Escritura para llegar hasta Cristo, para llegar hasta las buenas noticias del Evangelio, entonces realmente va a habitar la palabra de Cristo en toda su riqueza. ¿Y qué necesitamos para que habite la palabra de Cristo? Tenemos que instruirnos, tenemos que aconsejarnos unos a otros con toda sabiduría, tenemos que cantar salmos, himnos,
y cánticos o canciones espirituales, y otra vez con gratitud de corazón. Fíjense, estos son hábitos de los que está hablando el apóstol Pablo a los colosenses. Prácticamente está diciéndoles, si quieren que la palabra de Cristo habite en ustedes, si realmente quieren responder a Cristo siendo agradecidos por lo que Él ha hecho por ustedes y quieren experimentar la paz de Cristo, entonces instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Cuál es la verdadera fe? La verdadera fe es la que se expresa en la comunidad de la iglesia, donde todos venimos a la oración los miércoles, o al estudio los lunes, o al servicio los domingos, cuando nos reunimos con otros cristianos y podemos instruirnos y podemos aconsejarnos y reconocemos que necesitamos a la comunidad cristiana alrededor de nosotros para animarnos a todas estas cosas que anima Pablo a los colosenses: al amor, a las buenas obras, a la humildad, a la amabilidad y a la paciencia. ¿Cómo vamos a responder a lo que ha sido hecho por nosotros a causa de Cristo? ¿Cómo vamos a responder a esa vida perfecta vivida en nuestro lugar por Cristo? ¿Cómo vamos a responder a esa muerte en la cruz, a esa sangre derramada en la cruz por nosotros? ¿Cómo vamos a responder al hecho de que Cristo ha resucitado y intercede por nosotros delante del Padre? ¿Cómo vamos a responder a esa realidad espiritual? Entonces yo creo que hay que poner otra vez nuestra fe en Cristo, reconocer quiénes somos, pensar qué es lo que me manda Dios, y analiza tu corazón si estás agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él te ha dado, o si todavía tu respuesta no es así. Vamos a orar, vamos a seguir instruyéndonos, vamos a seguir aconsejándonos, vamos a seguir acompañándonos. Qué bueno que estamos juntos para orar en esta noche,